Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy en Los Científicos estamos en INVAP con Gabriel Aschig podríamos decir, de Aschig. Europa a Merlo. Me vas a corregir cómo se dice, de dónde venís, ¿cómo se pronuncia? Sí, Aschig. No Aschig. No es Aschig. Pero Siempre lo decís mal. ¿Cómo se escribe? Aschig se escribe A-C-H-T-I-G. ¿De origen? Austríaco. ¿De Viena? De Viena. Sí. A Merlo. A Merlo, sí, un camino largo. Toda una historia. Sí, una historia muy bonita. ¿De abuelos, de papá, de quién? Tengo por parte de mi padre nació en Austria, en Viena, y mis abuelos de parte materna son polacos, eran polacos, perdón. Así que 100% gringo. ¿Y mamá? Mamá argentina, hija de polacos, así que... ¿Y se conocen papá y mamá en Merlo o...? No, se conocen en Buenos Aires, en el norte de Gran Buenos Aires, en un tren, una historia así de amor de los 70. ¿Se la levantó a la vieja? Sí, se la levantó en un tren, leyendo libros. ¿Qué estás leyendo? Ese tipo de historias así. Muy bonita. Un buen ticuso ahí para... Sí. ¿Y vos nacés en Merlo? Yo nazco en Capital, vivo algunos años en Munro, zonas de Vicente López, por ahí. Norte. Y a los más o menos 10 años, mamá se muda a Merlo, a vivir a Merlo, en el Gran Buenos Aires. Y de ahí hasta los 20, más o menos, toda mi infancia, o lo que yo recuerdo, en Merlo. Sí. Mamá farmacéutica. Mamá farmacéutica. ¿Y papá? Sí. Papá era ingeniero químico, falleció papá en el 77 y trabajó en varias cosas. Mira, una cosa muy divertida es que en el 75, por ahí, 76, él trabajó para Ferrum, la fábrica y hacía cosas de computación, que para esa época era como algo totalmente casi desconocido en la Argentina, en el área industrial. Y bueno, de ahí un dato interesante de la historia de mi papi, que algo tiene que ver conmigo. El lado científico, bueno, los dos de alguna manera eran gente de estudio. Sí. Digamos, mamá también, claro, del área de la química. ¿Y había una obligación en casa, había un mandato de estudiar? En el caso de... Para mí, casi que sí, era inevitable. Aún teniendo en cuenta la rebeldía adolescente de decir, no, yo termino el secundario y me voy a laburar porque... ¿Pensabas en otra cosa? Duró muy poco. Una rebelión casi instantáneamente desarticulada. ¿Qué sos, industrial o bachiller? Industrial. Colegio técnico, doble turno, durante los últimos 3 años nocturno. Un colegio muy chico, entonces no entraban los 6 años, los 6 cursos. ¿Y qué hacías durante el día? Durante el día, materias técnicas, en lo que refiero al estudio, y mucho fútbol. En las vacaciones, o los fines de semana, cuando quedaba tiempo libre. ¿Siempre de 9? Empecé de arquero, muy chiquitito de arquero, fútbol 5, y fui subiendo y bajando hasta 9, 10, 5, no sé, siempre en la franja del medio. Los laterales no fueron nunca. No son para los grandotes, podría ser una frase. Los laterales no son para los grandotes. Así que, bueno. Hincha de Boca. Hincha de Boca. Tengo alguna foto, mi abuelo me quiso hacer de River, de muy chiquito, logró ponerme una camiseta de River y sacarme una foto. Y en el 81, cuando jugó Maradona en Boca... sos un converso, sí. Bostero tardío. Sí, pero lo viste cuando lo ves y decís... A mí me cuesta entender eso, porque creo que la gente cambia de nacionalidad, de sexualidad, de religión, pero de equipo de fútbol... Es difícil, pero bueno, cuando uno es tan chico tal vez está indeciso y termina eligiendo un momento de la vida donde elige un club, digamos, ¿no? Para mí fue a los 6 años y fue cuando lo vi a Maradona. ¿Y no hiciste tu viaje de quinto? No hice viaje de egresados, teníamos muchos quilombos económicos cuando hice la secundaria. No había guita para venirse a Bariloche, pero ya tenía algún conocimiento de que existía el Balseiro. Sabía que iba a estudiar algo relacionado con la ciencia, la ingeniería, algo así. Dije, existe la posibilidad, o probablemente voy a intentar
irme a vivir a Bariloche, al Balseiro. Así que Y arrancaste estudiando en Buenos Aires, ingeniería, ¿no? estudié 2 años y medio en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Ciudad Universitaria, en la carrera de física. Así que después vine para acá y empecé, hay un semestre en el Balseiro que es común. Y bueno, preparé el examen, lo rendí, me costó meses de preparación. Y bueno, al final entré acá después de bastante esfuerzo y me mantuve, digamos, ¿no? ¿Soñabas de pibe con satélites, con telecomunicaciones? Sí, tenía, no sé si satélites, pero como que tenía la idea de los laboratorios, de investigar, de hacer experimentos. No sabía todavía qué área iba a ser, pero sí me gustaba mucho la idea de descubrir cosas, experimentar, ver por qué las cosas son como son, tratar de buscar explicaciones a los fenómenos que uno ve todos los días, digamos, ¿no? Esa era como una gran motivación.